Ácratas, la disidencia inclasificable. Son 3 autores. Antes de empezar es plantear una serie de ítems. En primer lugar es agradecer vuestra presencia, la confianza de la delegación de Zaragoza para poder hacer esta conferencia aquí, que siempre es un placer estar aquí. Y luego una serie de objetivos que yo me planteé como generales y específicos para esta conferencia. Voy a intentar leer lo menos posible, pero para no olvidarme de ningún concepto y ningún detalle importante, habrá momentos en los que sí que lea. Luego sí que ya me puedo plantear más una cosa más o un planteamiento más de prosa, ¿no? Entonces, los objetivos generales son muy claros. Presentar a autores extranjeros poco o nada conocidos en España, no habiendo sido hasta el momento traducidos al castellano ni a ninguna otra lengua hispánica. Ninguno de los 3 que voy a presentar, son 2 estadounidenses y un ruso, han sido traducidos ni al castellano, ni al catalán, ni al gallego, ni al euskera. De los anteriores también es importante destacar distintos aspectos: su itinerario vital, su obra bibliográfica, puntos de divergencia, no tenemos por qué estar de acuerdo con ellos en todo, puntos de cercanía con nuestros postulados ideológicos y, en la medida de lo posible, aunar voluntades a nivel general con otras disidencias. El concepto de disidencia es muy amplio. En Europa lo planteamos como algo que es ideológico desde un punto de vista puro y duro. En otros continentes y en otros países es distinto. Puede ser algo espiritual, algo cultural, algo sencillamente contra el sistema imperante, sin entrar en parámetros ideológicos. Y reconocer evidentemente en su discurso su condición de ideólogos, aunque no estemos o estemos cerca o lejos de sus postulados. He planteado esta conferencia como un escrito vivo, de estructura abierta y a tiempo real desde el punto de vista en el que son autores que están vivos, no están fallecidos, no han fallecido. Por lo tanto, digamos que la idea es que esta gente sigue generando contenido, sigue generando ideas en este mismo momento. Es decir, no estamos hablando de autores que forman parte de un hipotético pasado, es un presente actual. En cuanto hablo del concepto de estructura abierta, implica que quizá más adelante la idea de una conferencia titulada Ácratas, la disidencia inclasificable, podría haber una segunda parte. ¿Por qué no? Con otros autores. Yo he escogido 3. Me he dejado en la recámara a muchos. Hay muchísimos. Hay que partir de la base que los artistas, como decía Ezra Pound, el poeta, son las antenas de la raza. Y en este sentido no nos podemos limitar única y exclusivamente a los autores que conocemos. Tenemos que ampliar el abanico de posibilidades. En términos ebolianos, los 3 autores que voy a presentar se denominarían, dentro de ese término eboliano o referente a Julius Evola, como en italiano sería el homo differenziato, que es quien permanece dentro del sistema pero no cree en él desde un punto de vista anterior. Es decir, a nivel externo viven su vida dentro del sistema, pero interiormente no creen en absoluto para nada en ese sistema. Y el objetivo específico de la conferencia, y es a modo de introducción, puede parecer un poquito, en un primer momento, un poco enrevesado, porque es una especie de máquina del tiempo hacia atrás, pero nos explica algo muy importante, que es que hace bastante tiempo hubo un mismo continente que es Europa, que implicaba una misma cultura,
pero una verdad histórica ocultada, y esto es muy importante. Entonces, esto sí que para mí es esencial leerlo. Y es lo siguiente: durante siglos, especialmente en la Edad Media, la cultura europea, aquella de pergamino, tinta y pluma, se vio recluida en monasterios y en abadías. Teólogos, miniaturistas, traductores de las hoy mal llamadas lenguas muertas. Esas lenguas muertas son el griego y el latín, y de muertas tienen poco o nada, se siguen empleando. Así pues, esa cultura autóctona escrita, estaba y estuvo en manos de quienes, dentro del seno de la Iglesia, se les encomendaba el discipular en la fe de Cristo al pueblo llano. Tenemos que partir de la base que en aquella época el cristianismo era una religión dogmática y proselitista. Promovió cruzadas en Oriente Próximo, en el Báltico, en cierta manera en la península ibérica, incursiones en Escandinavia, en las zonas eslavas, en el río Volga, etcétera, etcétera. En la actualidad, muchos son los historiadores oficiales que siguen insistiendo en concebir el medievo como un impas de tiempo de aproximadamente 1 milenio de duración. Oscurantista, brutal, fanático y demás adjetivos peyorativos, debido en gran medida al poderío y autoridad del cristianismo. Es decir, planteamos una época que dura 1000 años, pero la concebimos negativamente sencillamente por un aspecto religioso, no por términos históricos y culturales. Y eso es un error. Y lo plantean sencillamente como un puente entre la antigüedad greco-latina y el Renacimiento. Lo que esos mismos cronistas modernos, actuales, obvian de una manera inconsciente o deliberadamente es que por aquel entonces, hecho inaudito, dicha cultura en nuestro continente no conocía fronteras. Es decir, Europa era una, culturalmente hablando. La sabiduría, el talento y la inspiración basculaban en arterias, por ejemplo, desde Baviera con la ciudad de Toledo o la universitaria Salamanca, Occitania con la capital de Londres y así un largo etcétera. La sed y hambre de conocimiento eran la norma imperante, así como los encuentros y colaboraciones entre los maestros literarios. Como pequeña muestra, como un ejemplo, el monarca y cruzado Ricardo Corazón de León o la reina de Francia y duquesa de Aquitania Leonor escribían en evocadora poesía en variantes de la lengua de Occitania, como el provenzal, y no, como se supondría, en sus casos, en antiguo anglosajón, francés o latín culto. Sin olvidar a todos y cada uno de los trovadores y bardos anónimos y reconocidos como el francés Guillaume de Machaut y también los escaldos o poetas guerreros vikingos. Estamos hablando de elementos que transportaba la cultura de un palacio a otro, de un castillo a otro, del este al oeste de Europa, del norte al sur de Europa. Eso vuelve a reafirmar que en aquella época la cultura, en la Edad Media, no tenía fronteras. Eso implica que los muros dialectales e idiomáticos no eran en absoluto impedimento. Europa, aunque dividida en reinos y condados, y aunque diezmada por las guerras internas, las hambrunas, la pobreza y las epidemias, como ya he dicho, era una. Esto ahora es inaudito. Estamos muchísimo más separados, las fronteras son mucho más altas, o los muros, en un sentido simbólicos, son mucho más altos de lo que eran por aquel entonces. Si avanzamos muy rápido en el tiempo y nos situamos en el romanticismo, tenemos una vertiente positiva y negativa en el romanticismo. El romanticismo es un despertar, entre muchos aspectos, nacionalista, o del nacionalismo de cada nación de Europa, pero también provoca un recelo a la hora de proteger tu propia cultura. Mucho tiempo después, evidentemente,
ya aquí en España, después de 4 décadas de monarquía parlamentaria y democracia liberal, debemos aceptar, no sin una mueca de desaprobación, como el panorama en lo tocante en lo editorial, es decir, en los autores necesitan de editoriales para publicarse, una mueca de desaprobación e incluso de asco. ¿Por qué? Porque ese concepto de Europa, de una Europa unida, en la que las diferencias idiomáticas no eran un problema, porque había gente culta que se dedicaba a traducir esos libros, que los llevaba de Salamanca a Londres o de Baviera a Burgos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no existe. Excepción en este caso serían las editoriales disidentes, que en algunos casos lamentablemente son extintas o están extintas ya, que son las únicas que tienen en el fondo o mantienen esa idea de una Europa unida, ya no solo desde un punto de vista cultural, sino conductual, biológico, histórico, ideológico, por qué no decirlo. Entonces aquí nos encontramos en que, bueno, hay un desequilibrio. A través del tiempo hemos ido perdiendo algo que nuestros ancestros tenían. Y es lo que he dicho. En el mapa de Europa, hace unos siglos, podían haber condados, reinos, principados, pero la cultura superaba esas fronteras. En este momento esto es mucho más difícil. ¿Y cómo se justifica? Pues que de escoger a 3 autores nos encontramos es que en estos momentos no han sido traducidos al castellano, por ejemplo. También tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que nos están mintiendo también. Entre germanos, escandinavos, latinos, mediterráneos, eslavos, etcétera, etcétera, es más lo que nos une que lo que nos divide. Y en ese punto también entra la cultura. No hace falta hablar de que el elemento que ha unido estas naciones ha sido el cristianismo. No tiene nada que ver. Es que es un conjunto, es inseparable. Y es por lo que luchamos también. Aún así, si fuese imposible poder traducir al castellano, y menos aún a otras lenguas hispánicas más minoritarias, como las que ya he mencionado antes, todo el grueso de estos escritores extranjeros que no son cercanos, sí que van y que se salen por la senda de lo previsible. Por lo menos durante esta tarde intentaré presentaros a estos 3. Empezaremos por un norteamericano de nombre o de apodo impronunciable. Voy a intentarlo. Es Sri Dharma Prabha Taka Akia Arya. Es un nombre de traducción hindú. Me quedo con el último concepto Arya. Luego hablaremos del concepto de Arya, que equivale evidentemente a ario y se le da unas connotaciones políticas, cuando en realidad son unas connotaciones históricas, culturales, religiosas, espirituales. La connotación política se la ha dado muchísimo tiempo después. Este ciudadano estadounidense, en parte de sangre hispánica, que no implica que sea de sangre mal llamada latina, no sudamericano, es, si no recuerdo mal, castellano, de ascendentes castellanos. Nació en Nueva York. Nueva York es el paradigma de la ciudad cosmopolita por excelencia. Harto de esta situación, se fue a vivir a Phoenix, o Phoenix como lo pronuncian ellos en inglés en la variante norteamericana, haciendo un cambio bastante bestia. Pasamos de, lo que he dicho, una ciudad muy cosmopolita a un estado de los más conservadores. Es uno de los bastiones del Partido Republicano. Tenemos que tener en cuenta que en ese estado, Arizona, hay 2 millones y medio de habitantes. 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 2
es donde más espaldas mojadas, como ahí los denominan, llegan. En un primer momento eran mexicanos que cruzaban el desierto entre los dos estados norteamericanos limítrofes, porque México también es Norteamérica, y ahora nos hemos encontrado en una situación ya de auténtico caos, en el que no solo llegan mexicanos, sino que llegan inmigrantes ilegales de Centroamérica e incluso de Sudamérica. En este caso, este escritor también lo tiene en cuenta. Seguiría el estereotipo occidental de lo que vendría a ser un maestro hindú, o gurú o yogi. Pelo largo o melena, ropajes orientales, una voz grave, una gestualidad muy pausada, etc. Es un gran erudito con respecto a los antiguos textos védicos e hindús. Tanto es así que ha sido reconocido en círculos editoriales y culturales y religiosos en la India por su labor de pedagogía y enseñanza del hindutva. El hindutva es la hinduidad o la calidad de hindú. Hay que señalar que dichos círculos editoriales, culturales y religiosos están copados por los brahmana. Eso es la estirpe sacerdotal, la más elevada de las castas. La traducción de casta es color, y el color de los brahmanas es el blanco. Fundó y preside un interesante centro de estudios, que los hay, y muchos, tanto en Estados Unidos, en Canadá, como en Europa, y en el resto de lo que se supone que es Occidente actualmente, y se llama Dharma Central o International Sanatana Dharma Society, que gestiona con bastante discreción. El tema o este tema con respecto a la discreción o esa prudencia es debida a la problemática existente en estas tierras, o en esas tierras, en este caso, con los grupos sectarios, y evidentemente no desea en absoluto que se le relacione ni a él ni al colectivo que gestiona con personajes de lo más tremebundos. Tenemos que partir de la base de que Estados Unidos es un país cuya sociedad mayoritariamente es de lo más paranoica. Tenemos ejemplos, en este caso, David Koresh, Charles Manson y el reverendo Jim Jones. Este último, James Warren Jones, es el que ordenó hace unas décadas el asesinato ritual de casi 1000 personas. Entonces es comprensible que una persona que se dedica al estudio de los antiguos textos arios, védico-hindús, mantenga una distancia prudencial con estos personajes porque no quiere tener problemas directamente. No quiere que se le asocie con lo que es un asesino de masas. Y aparte, y aunque parezca contradictorio, y esto es muy curioso en Estados Unidos, cosa que no pasa en Europa, la sociedad yanqui, por llamarlo de alguna manera, presume de tener una de las legislaciones vigentes más respetuosas con respecto a la libertad religiosa, aun cuando esa permisividad se ha limitado a los protestantes y la primera de las religiones del desierto o monoteístas, que es el judaísmo. Deberíamos preguntarnos si los católicos y los musulmanes, por ejemplo, piensan lo mismo. Es decir, hay un desequilibrio muy grande. Hay una permisividad absoluta con el judaísmo y con los protestantes, los neocalvinistas o poscalvinistas, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, con los católicos y con los musulmanes ya lo vemos. Los medios de comunicación los atacan sistemáticamente. Puede parecer que a los musulmanes sean los únicos a los que ataquen. A los cristianos, católicos, apostólicos y romanos en el sur de los Estados Unidos se los ataca y mucho. El protestantismo, que es mayoritario en Estados Unidos, permite la libre interpretación de aquello que ellos consideran sagradas escrituras, y eso es el Deuteronomio o el conocido como Antiguo Testamento.
no es la primera vez que los norteamericanos se consideran el nuevo Israel. No es la primera vez. Y hay escritores que lo corroboran. Incluso los propios anglosajones no tienen problema alguno en decir que, bueno, que ellos son el nuevo Israel, o de alguna manera. Este autor no es muy prolífico a nivel editorial. Los suyos no son tanto libros, son manifiestos. Ha llegado a publicar como máximo 2-3 manifiestos, si bien es cierto que tiene una gran experiencia a nivel de conferencias, de artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una persona que, si lo buscáis por YouTube, el canal que tiene está repleto de conferencias suyas, de intervenciones suyas. En cambio, a nivel editorial es menos prolífico. ¿Cuál es el interés de este personaje y a la hora de escogerlo? ¿Por qué en esta conferencia? Es porque nos ofrece la posibilidad de poder leer, aunque sea en inglés, porque no hay traducción al castellano todavía, textos que proceden directamente de los antiguos conquistadores arios, y repito que después voy a insistir en la idea de que el concepto de ario no es un concepto político ni ideológico, es un concepto histórico. Y además hay una ventaja, que es que él se basa en estos textos, tiene la capacidad de promover o de gestionar o de crear o de generar un lenguaje propio a partir de estos textos antiguos. Estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años antes de Cristo, incluyendo sus aportaciones personales, y la ventaja que tiene es que lo hace con un lenguaje muy raso, muy comprensible, muy, de alguna manera, él lo que intenta es que la gente que lo esté leyendo lo entienda. No busca una gran parafernalia literaria. Coge algo muy complejo sin simplificarlo, pero emplea un lenguaje operativo, por llamarlo de alguna manera. También es importante, porque aunque sea en inglés, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que aparte de los Vedas, que son los textos más antiguos de la India, Arya, de la casi veintena de los Purana existentes, en castellano solo se han traducido 2 o 3. En Estados Unidos, en Inglaterra y en demás países de mayoría anglosajona, se supone en principio que están todos traducidos. Y estamos hablando, ya he dicho, de casi 20. Aparte de estos aspectos religiosos, de esta capacidad o de este interés por llevar a la, más que a la contemporaneidad, sino traducir en un lenguaje contemporáneo, aportando sus propias aportaciones, textos muy antiguos, lo que sí que está haciendo es que está atacando el sistema. ¿Y cómo lo hace? A través de normas dogmáticas, leyes, escritos muy antiguos que son del todo coherentes y de los que estaríamos completa, total y absolutamente de acuerdo con ellos. Lo que he dicho, ataca el sistema. Y hay unos puntos que para él son primordiales. Por ejemplo, su repulsa al mundo materialista y egótico. Egótico es la expresión máxima del egoísmo. Entiende que con el materialismo y con el egoísmo el ser humano lo único que hace es malvivir. Y entiende que se arrastra incluso como una bestia, sin razonar, sin sentir y sobre todo sin trascender.
una vida materialista no te puede llevar muy lejos en este sentido. Su firme apuesta por una revolución de tipo espiritual, que eleve de nuevo al hombre de esas tentaciones que son realmente miserables y que desde hace milenios se conciben como negativas, y es esa avaricia por el dinero o por acumular riquezas y la ostentación posterior, ¿no? El que tiene dinero siempre procura ostentarlo. Decía Giovanni Papini que el dinero es el estiércol del diablo, y es una definición yo creo que casi perfectamente matemática. Otra cosa es los índices de pobreza que podamos tener ahora, pero una cosa no quita la otra. Después hace mucho hincapié entre el yo falso y el yo verdadero. Dentro de los escritos védico-hindús, el Atman es el yo verdadero. Es la persona que tiene la capacidad de alguna manera verse a sí mismo, ver cómo es, y a partir de ahí apartarse de ese sistema imperante, abandonar estas pulsiones materialistas y priorizar lo que es verdaderamente importante, que es una relación armoniosa con la naturaleza. Es la esencia, es la vida, es el aliento, es el corazón, es el alma, es la mente. Luego hace mucho hincapié entre el karma y el dharma, que todo el mundo habla, ¿no? Tenemos un mal dharma, un mal karma, que son conceptos que no son negativos ni positivos. Son pautas que se escribieron hace mucho tiempo y que cada cual son las que tiene. Últimamente también se ha adentrado en el budismo, que está muy emparentado con el hinduismo, en base a que no son religiones que vienen del judaísmo, vienen de aquellos antiguos conquistadores arios que llegaron a la India. Hace una diferenciación en cuanto a las deidades, en tanto que considera que una encarnación es más propia del hinduismo y una emanación es más propia del budismo. Son conceptos que dices, bueno, ¿para qué las incluyo en esta conferencia? Porque él le da mucho hincapié a esto, y lo que está intentando ahora es aunar a budistas y hinduistas en Estados Unidos y en Canadá dentro de esa revolución espiritual constructiva, positiva, no violenta, que no tiene nada que ver con Gandhi tampoco, y atacar al sistema. El sistema es el imperante que hay en Estados Unidos. Lo dicho, su desafecto hacia el liberalismo de un extremo y del otro, el demócrata y el republicano. Aquí lo podemos traducir por la derecha o por la izquierda. Concebidos como una dolencia endémica. En ese país no hay solución. Es el mismo bipartidismo que hay aquí. No solo en su país, no solo aquí, sino en este mundo occidental que es tecnológico, moderno, democrático y occidental. Luego, no tiene reparo alguno en demostrar y en mostrar su desconfianza en su momento hacia el gobierno federal en general. Todos los grupúsculos, grupos, asociaciones, antisistema de Estados Unidos tienen y muestran un gran recelo ante el gobierno federal. Es el enemigo a batir, es el enemigo que nos controla, es el enemigo que coarta nuestras libertades, etcétera, etcétera. No hablemos ya de George Walker Bush Jr., el anterior presidente de los Estados Unidos, el concepto de los neocon y el odioso New American Century. La idea del New American Century es una propuesta más o menos ideológica, por llamarlo de alguna manera, que propusieron los neocon a principios del siglo XX
del siglo XXI, perdón, en la que lo que se pretendía era que Estados Unidos volviera a tener el control completo, total, absoluto del planeta. Si durante unos años había habido una pugna durante la Guerra Fría con los soviéticos, los neocon deciden que no, que esto se ha acabado. Tenemos que volver a estar en la punta de lanza, tenemos que ser la élite y tenemos que conseguirlo a cualquier costa. Lo vimos en 2001 en el 11S, lo vimos en la guerra de Afganistán, en la incursión ilegal en Irak, etcétera, etcétera. También desconfía descaradamente de las falacias de Barack Hussein Obama, aunque sea mucho mejor orador que su anterior predecesor, es tanto o más nefasto demagogo que el anterior. Tenemos que pensar también y tener en cuenta que este autor detesta el control de la bolsa y de la banca por parte de una élite de canallas que se mueven entre bastidores, y tanto en Estados Unidos como en Europa como en el resto del planeta son los mismos, son los que Francis Parker Yockey denominaba como falseadores de la cultura, y así un largo etcétera. Es decir, esta persona ejecuta o enarbola un discurso a partir de lo espiritual para hacer política pura y dura. Y me remito a lo que decía del concepto booleano. Vivo en este sistema, pero yo no estoy de acuerdo con él. Y busco maneras de poderlo atacar. Hay que entender que esto puede parecer muy complejo, porque estamos hablando de hinduismo, de Bush, de si el dinero es el estiércol del diablo, pero claro, hay que entender la realidad de ese país, que es muy distinta a la nuestra. Hay algo muy curioso, y es que pese al paso de los milenios y de los siglos, el hinduismo mantiene el mismo desprecio hacia el embustero, el asesino, el cobarde, el indecoroso y el usurero. Y esto explica mucho también el hecho de que esta persona también ataque mucho a la banca en ese país, que como sabréis, la banca en Estados Unidos es una banca de tipo privado, no es pública. Es decir, el control del dinero y la emisión del dinero público lo genera un banco privado. El detalle que lo revela distinto es que argumenta sus posiciones, como ya he dicho, que en algunos momentos son cercanos a la tercera posición, a partir de esa religión que se llama dármica, a partir del Dharma, donde señala esos elementos que considera negativos, pero siempre fomentando la libre reflexión del lector. No es una persona que te imponga en sus libros un dogma. Él propone una serie de ideas, las comenta a través de conferencias, cursos de formación, etcétera, 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 pero luego tú eres el que tienes que pensar. Si tú quieres hacerte hindú o no, seas europeo, eurodescendiente o no, ese es tu problema. Pero él ya crea la semilla de la duda, ¿no? Este es el más mayor de todos y seguramente es el personaje de los tres que está en un nivel sin sobrepasar la línea roja. ¿Vale? Seguimos con el segundo, también de un nombre o de un apelativo casi impronunciable, que es Achakra Zarathustra. Zarathustra es un concepto salido de Nietzsche, ¿sí? Su nombre real es Andrei Belov, es moscovita, escritor, poeta y artista multidisciplinar, a veces rozando la extravagancia conceptual. Como curiosidad, gestiona también un centro de recuperación y la posterior devolución a la naturaleza de aves como águilas y halcones. Aparte colabora con los Sea Shepherd,
que bueno, últimamente por televisión o desde hace bastante tiempo ya salen. Son un grupo radicalizado salido de, si no recuerdo mal, de Greenpeace, que se dedica a intentar salvar la caza de ballenas y lo hacen de una manera muy contundente. Es decir, van hacia los barcos japoneses, noruegos y los boicotean. Y este hombre pues también ha colaborado con ellos. Perdón. Es un personaje inquieto en lo creativo, provocador y extremista donde los haya, tanto literal como metafóricamente. Os recomiendo que miréis Google y que veréis que veáis las series de fotografías o de colecciones fotográficas para daros cuenta de que es un auténtico provocador. Forma parte también del juego. No solo es escritor, no solo es un literato. Es lo que he dicho, es un autor multidisciplinar en este caso. También son bastante polémicas sus cubiertas, las cubiertas de sus libros, las portadas, en las que incluye esvásticas. Lo curioso es que no se lo prohíben, porque siempre las incluye dentro de un contexto también védico-hindú. Estos dos autores tienen relación a través de esta religión. Este segundo autor con el tercero veremos que tiene otro tipo de relación. Su estética, que es bastante contundente y explícita, es también lo que ha llevado a muchos incautos NS de varias partes del mundo a pensar que este autor ruso era un camarada suyo, cuando en realidad se empecinan en demostrar lo contrario. No es nacionalsocialista ni por asomo. Ni por asomo. Importante, ha publicado sus obras en su tierra natal, Rusia, así como en la India, Estados Unidos, Japón, Alemania, Tíbet, Inglaterra y el resto de lo que podríamos denominar Reino Unido. Ahí es nada, son muchísimos países. Tiene crédito, lo que no hay traducción al castellano aquí. Sus postulados le deben mucho al alemán Nietzsche, al gran filósofo, a partir del cual ha desarrollado, incluso ha descontextualizado conceptos como el ideal de superar no solo ya al hombre, sino también al superhombre, llegando a la idea del ideal del superhombre más allá del superhombre, el Oversman, más que el Ubersman. Esta propuesta filosófica, que aparece en sus libros, es un ejercicio de sincretismo entre esa actitud vital que lleva al límite, con esa actitud que ya he explicado anteriormente, el seguir la estela del gran pensador alemán, ya citado, Nietzsche, conjuntándolo con enrevesados conceptos propios de los antiguos Vedas. Son imposibles de explicar. O sea, incluso puede llegar a hacer fórmulas matemáticas con eso. Pensemos que una de las grandes mentiras es decir que los números los inventaron los árabes. Eso es mentira. Los números los inventaron, nuestros posibles ancestros indoeuropeos en aquella antigua India de hace milenios. También apuesta por una revolución espiritual, pero mucho más basada en la potencia, mucho más directa, mucho más políticamente incorrecta, mucho más llevada al límite, mucho más superando la línea roja. Él la denomina Shunya Revolution o la revolución absoluta. El concepto de Shunyayata dentro del hinduismo es el vacío. Nos puede parecer extraño, pero para las religiones de matriz indoeuropea, auténticamente indoeuropea, es decir, hinduismo, budismo y la religión sikh, y en parte el jainismo, la idea de vacío no es negativo. Es
el momento en el que uno llega a la conclusión de que la materia, de que esos componentes o actitudes egóticas, de que la sociedad en la que vivimos, etcétera, 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 no nos puede llenar interiormente. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es ese yo auténtico del que comentaba antes. Lo que tenemos actualmente ahora es un yo falso. No es el auténtico yo. Está sonando un móvil. Se muestra equidistante tanto de los postulados de la izquierda como de la derecha, como de lo que podríamos llamar tercera posición, que es el ámbito ideológico donde seguramente nos movemos nosotros o donde nos hemos basado mucho, ¿no? Es una de las fuentes más importantes. Lo que es muy peculiar en este ruso es que, bueno, se mantiene equidistante, pero bueno, de alguna manera también se acerca a otros postulados. Por ejemplo, siente ciertas simpatías a determinados grupúsculos anarquistas, por ejemplo, de Turquía. Es decir, él se va al extremo, ¿no? En vez de buscar grupos anarquistas que sean más conocidos, pues buscan Turquía. Pese a que conoce perfectamente la incapacidad de esa ideología por establecer estructuras políticas complejas. Y de la tercera posición, no ha mostrado problema alguno en valorar positivamente ciertos aspectos de la etapa más totalitaria, entre comillas totalitaria, del fascismo italiano. Digamos, es la etapa romana, no la segunda etapa en la que vuelve Mussolini. Y es el concepto de disciplina, jerarquía, personalismo y culto al líder. Promueve desde hace tiempo la recuperación de la condición de ario o noble, que esa sería la significación de ario, entre quienes biológicamente o por tradición religiosa les sean cercanas. Vuelvo a repetir que el concepto de ario o de aria, que sería la traducción literal desde el sánscrito, poco o nulos elementos xenófobos o comúnmente tildados de racistas tienen. Es un concepto que implica nobleza, o que sustituye o es sinónimo de nobleza. Bajo su punto de vista, y esto es muy importante, la indoeuropeidad a gran escala ha ido reculando hasta perder gran parte del territorio y del esplendor que antaño y hace siglos e incluso milenios habitó y tuvo. Desde la Gran India, antes de su desmembración con las sucesivas independencias después de la Segunda Guerra Mundial hasta Portugal, pasando por Irán o la antigua Persia, de Grecia al norte de la cordillera eslava a Escandinavia. Es decir, que lo que plantea es que a lo largo de muchos milenios se ha ido fomentando la idea dentro de la indoeuropeidad de una gran sensación de culpa, bien sea por el colonialismo, bien sea por la esclavitud, bien sea por cualquier motivo, bien sea porque estuvimos allí y ahora ya no estamos, bien sea porque hay una separación entre Europa y Asia y por lo tanto lo que no es europeo y está en Asia, aunque sea indoeuropeo, no nos vale, muchos complejos también. Entonces él dice, bueno, esto es un fraude, esto es un robo, esto no puede ser. Eso no implica que ahora nos dediquemos a decir, bueno, vamos a intentar salvar las minorías indoeuropeas en Afganistán o el norte de Pakistán o el norte de la India. Sencillamente indica esto. Dice que estamos reculando como concepto más genérico, indoeuropeidad, no solo Europa. ¿Qué pasa? Antes era un conjunto geográfico muy grande y ahora nos estamos quedando ya solo con Europa. Evidentemente es lo que nos importa, lo que nos interesa es Europa. Pero bueno, él dice, ¿por qué no tener en cuenta también esto? Lo plantea. También adelanta, dice, Europa irá reculando todavía más. Vemos que desde el norte de Europa ven con desprecio a lo que se denominan los PIGs,
que es Portugal, Irlanda, Grecia, España e Italia. Es decir, que cada vez vamos reculando. Llegará un momento en que en qué concepto geográfico quedará Europa. ¿Será Escandinavia solo? Los demás tendremos una sensación de cierta humillación o vergüenza propia porque no somos tan buenos como ellos. Eso es lo que él está indicando. Está indicando que estamos reculando cada vez más. Hace milenios era una cosa que iba lentamente y ahora, bueno, va a pasos agigantados. Ejemplo, lo que he dicho del concepto de los PICs. Considera que el hinduismo, por su herencia directa aria, lo repito, es una connotación que no tiene ningún tipo de relación ideológica o política. Entiende, como ya he dicho, como el último panteón de deidades vivas indoeuropeas, capaces de plantar batalla espiritual a los monoteísmos del desierto, las tres religiones del libro que se llaman, y al ateísmo cada vez más marcado en Occidente. Aparte de esta revolución de la que él habla o defiende, se muestra muy crítico con las políticas llevadas a cabo por Vladimir Putin, el presidente de su país. Y es aún más agrio con la figura de Alexander Dugin, los denominados Nazbol o nacionalbolcheviques y el movimiento eurasianista. Del actual presidente de la Federación Rusa, del actual presidente de la Federación Rusa considera que sus políticas de cercanía con Irán y con Siria son la puerta trasera para Rusia para la entrada del Islam. Es bastante peculiar porque hace una crítica brutal y aparte la justifica bastante bien, pero luego del sionismo no dice absolutamente nada. Luego, de los Nazbol los ha llegado a tildar de hombres mono por criticarlos. Considera que es una impostura juliganesca, que no tiene más futuro que el salir a la calle y buscar una confrontación directa, pura y dura con la policía rusa o con elementos ideológicos distintos a los Nazbol. De Dugin también dice que Eurasia y la cuarta teoría política es un simulacro, no tiene futuro, está basado en unas premisas que no son realistas, que en la teoría son muy bonitas, pero intentar aunar la gran masa euroasiática es imposible. ¿Por qué? Porque hay distintas razas, etnias, lenguas, dialectos, por lo tanto es matemáticamente imposible. También se muestra muy crítico con Alain de Benoist, sobre todo en el concepto del paganismo, ya que lo considera una forma edulcorada, considera que Benoist ha edulcorado el paganismo, que lo ha desprovisto de esa sustancia importante, que son esos elementos netamente religiosos, litúrgicos, dogmáticos, y de alguna manera lo ha hecho aceptable para el occidental medio. Eso no implica que yo esté de acuerdo con él, ni con todos los autores anteriores. Y además considera que se supedita demasiado cuando defiende el paganismo, necesita compararlo con el cristianismo o con el judeocristianismo. Por lo tanto entiende y dice, a ver, si uno se muestra pagano o cree que es pagano o llega a la convicción de un paganismo, no necesita compararse con nadie más. Basta con que tú creas en el paganismo para ser pagano. Puedes, o a la inversa, ser cristiano. Hay que tener en cuenta que hay unos renaceres paganos en Europa bastante contundentes y le estarían dando la razón a este autor ruso, no al autor francés. No solo en Escandinavia, sino incluso en Irlanda, que es un país abiertamente católico y a día de hoy hay un renacer pagano celta bastante contundente. Al parecer, como anécdota, mantiene correspondencia con su santidad el Dalai Lama
y parece que le han enviado misivas y teorías de cómo liberar el Tíbet. Esto a moda anécdota. Y parece que el Dalai Lama le ha contestado. Bueno, el Dalai Lama parece que contesta a todo el mundo también. Tiene muy buenas relaciones, eso es importante, para compararnos un poco también, para ver en qué situación estamos nosotros y cómo se conciben los movimientos, entre comillas, radicales en otros países y continentes. Como ya he dicho, tiene muy buenas relaciones con los movimientos nacionalistas hindús. Como son nombres que apenas son traducibles, porque están en hindi, me limito a decir las siglas RSS, BD y VHP. Estamos hablando de juventudes que en la India, por ejemplo, conforman 100.000 miembros. Ni 10, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50. 100.000. Uniformados. De una manera muy humilde. Con una disciplina férrea. Pero estamos hablando de 100.000 personas. Evidentemente hay una pequeña trampa. La India tiene 1.600 millones de habitantes. Pero bueno, 100.000 personas que creen en una idea y se plantan y se forman, es importante. Es decir, no es algo que se pueda llevar a la ligera o se pueda tener o considerar a la ligera. Y para acabar, el último de los autores, es también norteamericano, como el primero. En apariencia sería el típico y tópico WASP, blanco, anglosajón y protestante, aunque evidentemente es eurodescendiente, de antepasados británicos, nacido, criado y residente en los Estados Unidos. Es Jack Donovan. Para mí es el más interesante de los tres. Los otros dos no implica que sean aburridos, que no tengan sus puntos de interés. Es el más explícito con muchísima diferencia, el más contundente y el más políticamente incorrecto. Aparte de escritor, es ilustrador y tatuador, sin seguir una corriente moderna destacable, pero sí es contemporáneo. Modernidad y contemporaneidad son conceptos que erróneamente se han mezclado, se han comparado y se han equiparado. Lo contemporáneo es una etapa de espacio-tiempo que el ser humano define como tal. La modernidad es una actitud y una manera de proceder, individual y colectiva, o tanto individual como colectiva. Una predisposición que antepone lo material o lo espiritual, que conforma personas sin atisbo de memoria del legado de sus ancestros. Incluso así, cuando hablamos de modernidad estamos equivocados, porque ya no vivimos en la modernidad, ni tan siquiera en la posmodernidad. No hay nadie que sepa etiquetar la etapa en la que estamos viviendo. Es una X, es un interrogante. No sabemos en la etapa en la que vivimos. También hay que tener muy en cuenta el concepto, a partir de los neolenguajes, de lo que es multiculturalidad e interculturalidad. Sobre todo la interculturalidad, que es algo que critica mucho este autor, porque es el fenómeno posterior a la multiculturalidad y se entiende ya como un fenómeno biológico y social impuesto y es irreversible. La multiculturalidad se puede revertir. Hay muchas maneras de hacerlo. La interculturalidad es irreversible, aunque sea un neolenguaje. Y eso es lo que están buscando determinados grupos de presión, el sistema imperante, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un concepto que defiende mucho y repite mucho, que es el white tribalism, tribalismo blanco. Él lo que está diciendo es, vivimos en un sistema y en un país que no nos gusta, Estados Unidos, conformemos comunidades homogéneas desde un punto de vista ideológico y sobre todo biológico y volvamos transitemos por los pasos que habían transitado nuestros ancestros. Darle la espalda a la urbe, a la civilización. Ha publicado 7 libros, todos en inglés, excepto uno, que se acaba de publicar o traducir, en este caso al francés.
Tiene alguna colaboración también literaria con algún otro autor que sigue su línea, bastante contundente. Además, hay que tener en cuenta las decenas de artículos y discursos con pasajes casi a modo de arenga castrense. Es muy contundente, muy explícito. Y la paradoja hispánica, la nuestra, la de aquí, sería que aquí, bueno, sus obras serían censuradas de inmediato. Sería acusado de misógino, homófobo, racista, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que recalcar que estas acusaciones serían mentira, un infundio, careciendo de base sólida alguna. Jack Donovan es ante todo un hombre y se siente orgulloso de ello. Actualmente parece un pecado. Tú puedes decir me siento orgulloso de ser hombre y la gente te va a mirar muy mal. Genera un estigma social bastante bestia. Es masculinista, no machista. Y esto hay que diferenciarlo. El matiz semántico y conceptual es importante. ¿En qué se resumen sus convicciones? Y lo que le ha llevado a la acción, en este caso literaria. Bueno, que es un acérrimo defensor y apologeta del despertar del ente viril. ¿Cómo entiende él el ente viril? El cazador, el ser que toma riesgos, el patriarca, el hombre de hombres. Frente, bueno, un ejemplo sería el individuo metrosexual, por ejemplo. Alguien que no tiene una identidad sexual poco o nada definida. Ese hombre tiene que estar dotado y capacitado para el enfrentamiento. Tiene que ser agresivo. Eso no implica en absoluto ningún tipo de comportamiento ni actitud delincuencial. La agresividad es una cosa, la delincuencia es otra muy distinta. Y más cuando estamos inmersos en una sociedad que lo que nos está demostrando es que es enclenque, es cabizbaja, es pusilánime y nos ha demostrado que no sirve absolutamente para nada. Él no considera sus postulados como una opción, los considera como un imperativo. Y además hace una diferenciación entre masculinidad y civilización. Cree que son incompatibles. El hombre primitivo generó el patriarcado. La civilización pervirtió el patriarcado. Por lo tanto, hay un choque. Hay un choque puro y duro. Entonces, parte de la base, que es lo que decía antes, del tribalismo blanco, ¿no? Volver a las raíces, darle la espalda al concepto de modernidad, al concepto de urbe, de civilización, porque son incompatibles. Otra cosa es cómo le lleva a la praxis él y cómo gente que crea en esas ideas lo puede llevar a la praxis. Citándolo para que veáis lo explícito que es, y esto lo va colgando a través de distintas redes sociales, microblogging, internet en general, dice: vivo en un estado policial, dominado por banqueros y corporaciones que son rameras, y mi única voz es este puto hashtag. Por estado policial hace referencia al gobierno federal de su país, los Estados Unidos, esa extraña nación conformada por estados, a la inversa que en Europa, que los estados se conforman por naciones. Ya que para Donovan el estado ideal, si lo hubiera, y es irrecuperable, sería el de Roma, jerárquico y autoritario. En este hashtag o en este comentario denota que sabe del potencial de Internet. Es una persona inteligente en este sentido. Se mueve en un contexto contemporáneo. Conoce el potencial también de las redes sociales, de los blogs personales, y de nuevo se desenvuelve en un contexto contemporáneo, el de aquí y el ahora. Es decir, que él ratifique, reafirme, defienda una idea tradicional, una vuelta a los antepasados, al concepto de masculinidad, no implica que él esté aquí y ahora. En alguno de sus textos llega a analizar las diferencias entre lo masculino y lo femenino.
masa muscular, fuerza, potencia física, capacidad para resistir el dolor y la extenuación, psique y espiritualidad, roles y responsabilidades dentro del núcleo familiar y la sociedad en general, y así un largo etcétera. Considera que el feminismo es caduco porque todas las reivindicaciones del feminismo ya han sido alcanzadas y conseguidas, por lo tanto, lo que pide ahora actualmente el feminismo es poco menos que una locura, es invertir algo y reescribir la historia. Es decir, es un concepto más o una actitud más de venganza que otra cosa. También es un personaje que analiza muy bien conceptos, ámbitos que seguramente la gente no le da mucha importancia, pero él sí que sabe atisbar dónde aparecen esos puntos rojos, ¿no? Por ejemplo, en lo que se llamaría el vademecum de los psiquiatras y los psicólogos, se ha dado cuenta, por ejemplo, que todas las enfermedades relacionadas con los psicópatas y los sociópatas hay elementos muy masculinos, y lo denuncia. Dice, bueno, ¿por qué tiene que ser siempre un psicópata un hombre? ¿Por qué siempre tiene que tener características masculinas? Lo denuncia. Aprovecha ese conocimiento y esa búsqueda y esa capacidad de decir, voy a intentar ver el concepto global y general de todo lo que yo estoy defendiendo y por dónde me están atacando y por dónde están atacando al hombre, porque se le está atacando por todos los lados. Es decir, ya no solo se le ataca desde la ideología de género, por ejemplo, es que se le está atacando ya poco menos que afirmando que es un psicópata, o que cuando alguien comete un homicidio es porque tiene unas tendencias en las que deja aflorar su masculinidad más primitiva. Y esto es cuanto menos peligroso. Pese a esto, y como ya he dicho que es masculinista y no machista, es consciente de que la mujer es el principio de continuidad de un pueblo, el arca de sus más preciadas y sus más profundas tradiciones. Eso lo decía Miguel de Unamuno. Elogia, como cualquier persona con un mínimo de raciocinio y sentido común, la diferencia entre sexos, etnias, razas, pero jamás caerá en derivas igualitarias. No cree en la igualdad porque es una utopía, es imposible. Critica la ideología de género y otras falacias del marxismo cultural. Dato curioso, últimamente se muestra bastante interesado, en el acervo hispánico, en alguna de nuestras tradiciones, y en la conquista de América en tiempos del Imperio Español, no por parte de los ingleses. Bueno, acostumbrados a la leyenda negra del Imperio Español, etcétera, 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 que nuestro tradicional enemigo del norte, francés e inglés, nos han echado encima, ya es curioso que un anglosajón pues se ponga un poco de parte nuestra y se dedique a indagar qué es lo que hicimos hace siglos. Evidentemente, y como no podía ser de otra manera, le agradan las artes marciales, los deportes de lucha y contacto, pero los concibe, aparte de que son prácticas más apegadas a las pulsiones y a la adrenalina, como ya he dicho, las concibe como una manera más de conocerte a ti mismo. Y es una manera de evitar hundirte en este mundo actual, que ya no es una pesadilla que podíamos imaginar hace un tiempo, es real. Para este outsider o maverick, que en inglés implicaría o significaría de alguna manera ácratas, el hombre erguido, aquel hombre que se da cuenta de su masculinidad, equivale a honor, valentía, rango, y citándole de nuevo, la violencia no es la única respuesta, pero es la respuesta final, la definitiva, la más contundente, la asertiva o afirmativa, la más preponderante o predominante, la indiscutible. Doy por terminada la conferencia. Os pido disculpas porque a nivel de salud no estoy al 100%. Me parece que he estado un pelín espeso, puede ser. En todo caso, muchísimas gracias por vuestra asistencia
Y si tenéis alguna pregunta, adelante. Una. ¿Veremos próximamente algún título de esos orgullos de TGL? Yo creo que de Jack Donovan podría ser que sí, pero es un proceso lento. Los autores norteamericanos son peculiares, tratan mucho o con mucho recelo el tema de los porcentajes, ven la lengua castellana muy cercana a la idea del latino o del mal llamado latino, y entonces hay que hacer un esfuerzo suplementario para hacerles entender que una cosa es el ciudadano que vive o reside en Centro y Sudamérica, que se desplaza ilegalmente hasta su país, y otra cosa es España, que es Europa. Pero esperemos que sí. Si ya hay en francés, es evidente que más tarde o más temprano habrá. Del ruso, de Andrei Belov, con los tres he hablado, Andrei Belov me dijo que no tenía ningún interés. Y del primer autor sí que tiene algo, fragmentos de artículos, porque vive en Arizona y también hay un gran interés por el castellano, casi es lengua auxiliar de lo que sería el inglés. Ha hecho cosas, pero bueno, es posible que también más adelante. También es verdad que era el menos prolífico. Los suyos son más manifiestos que libros, no son unos tochos así, son manifiestos muy cortitos para que la gente los entienda bien a partir de conceptos muy complejos de hace milenios.